Te damos gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos das este domingo 22 de enero del 2023, estar cerca de nuestros hermanos en la comunión del Espíritu Santo, por medio también de la palabra, para compartir en esta hora, este domingo 22 de enero de 2023, el siguiente mensaje que tiene por título: Usemos de la autoridad que Jesús nos ha delegado. Pero antes que todo, les saludamos con un pasaje muy sencillo, pero que tiene gran trascendencia si nosotros lo recibimos en fe. Filipenses 1:2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que más quisiéramos que la gracia de Dios se multiplicara y su paz en días en que tenemos muchas luchas. El tema que hoy estamos compartiendo tiene base en dos versículos por razón de la manera en que usan el término en griego exousia, uno como autoridad y otro como potestad. Y el primero de ellos se encuentra en Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y en Lucas 10, vamos hasta allá, 19, y dice la escritura así: he aquí os doy potestad, es la misma palabra, potestad y autoridad, es eusousia, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La iglesia de Jesucristo no usa o casi no usa de la autoridad o potestad que Dios el Padre y su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, nos ha entregado o delegado. Hoy necesitamos urgentemente regresar al uso de esa autoridad en razón de todas las cosas que esta vida cotidiana nos está trayendo y que significa el uso de tantas promesas y el uso de tantos valores que el Señor nos ha dejado. Hoy estaremos hablando de que usemos la autoridad que Jesús nos ha delegado. Vamos a mirar lo que dice en 2 de Corintios 10:8 y vamos a leer lo que la palabra de Dios nos revela ahí. Y dice así: porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, se refiere a la autoridad del apóstol, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. La autoridad o potestad con que hemos sido investidos nos dio la capacidad, como a nuestro hermano apóstol Pablo, para edificar y no para destruir. Es decir, que el propósito principal de recibir autoridad es para edificar y no para destruir. Y definitivamente esto debería de ser entendido, porque a veces usamos la autoridad, abusamos de ella, mal usamos la autoridad y entonces manejamos caminos torcidos usando de esa autoridad y establecemos, como más adelante veremos, nuestra voluntad, pero no para edificar o destruir, sino por el contrario, para destruir y para no hacer las cosas rectamente delante de los ojos de Dios. Tenemos como cristianos dos autoridades máximas o superiores que son fuente de las cuales recibimos la autoridad o potestad válida y legal, porque la autoridad que estoy yo hablando, que ha sido delegada por el Señor Jesús y por el Padre a cada uno de nosotros, es válida y legal, y hablamos de una situación legal delante de Dios, es decir, moral y espiritual. ¿Cuáles son esas dos autoridades máximas? Primero hablaremos de la del Padre y luego hablaremos de la de Jesucristo. Vamos a ver la del Padre y nos tenemos que ir a Hechos 1:7, un pasaje usado de otra manera y que hoy le daremos otra aplicación. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, en una sola autoridad.
Aquí se nos hace saber que en cuanto al control del tiempo del hombre, el cronos, periodos o lapsos determinados, y las sazones, ocasiones oportunas o intervenciones de Dios en esta tierra afectando el cronos o el tiempo del hombre, están bajo jurisdicción del Padre, y que es nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, quede claro que la autoridad procede del Padre. Vamos a seguir comprobando esto en Juan 17:2. Vamos allá hasta Juan capítulo 17, versículo 2. Y la escritura dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Se está refiriendo al Hijo, él mismo se está refiriendo a lo que el Padre le ha dado como Hijo, y le ha dado potestades y le ha dado autoridad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que el Señor le ha dado. El Padre, pues, le dio a Jesucristo como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, potestad de autoridad sobre toda carne para dar vida eterna a todos los que le entregó. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora nos vamos hasta Mateo 9:6 y vamos a mirar lo que la Escritura nos enseña. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí nosotros estamos viendo en Mateo 9:6 que Jesucristo, como el Hijo del Hombre, usó de la potestad o autoridad que el Padre le delegó para perdonar pecados en la tierra, cosa que sigue haciendo. El Señor Jesucristo tiene autoridad para perdonar los pecados en la tierra. En esto tiene la exclusiva. Nadie más puede perdonar los pecados. Podemos perdonar en el sentido de no dejar que los pecados del prójimo o de una persona extraña entren a nuestro corazón y hacerlos nuestros. Y perdonamos como un beneficio de liberarnos de esa clase de ofensas o injusticias, pecados o maldades que alguien nos haga y de los cuales nosotros no tenemos más que a veces haber participado de ellos por recibirlos. Pero nosotros podemos dar perdón, pero el perdón de los pecados tiene por exclusiva a Jesucristo. A Él le ha sido dado autoridad para perdonar los pecados. Y cuando Jesucristo perdona los pecados, estos son limpiados, estos son quitados, estos son borrados. Vamos ahora al Evangelio de Juan, que estamos aprendiendo acerca del Padre, versículos 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Padre tiene vida en sí mismo y le dio al Hijo tener vida en sí mismo. También le dio autoridad y potestad para hacer juicio, es decir, para examinar las obras del hombre, para, en dado caso, aprobar o desaprobar, es decir, dar por inocente o por culpable y traer, en dado caso, pena y condenación, o traer, en dado caso, excepción a causa de haber creído en Cristo Jesús, el cual perdona nuestros pecados, los limpia y los borra, como hace rato dijimos. Así es que la autoridad de hacer juicio ha sido dada a Jesucristo porque Él es el Hijo del Hombre. ¿Sí? Ahora, vamos a Mateo 28:18, un pasaje muy conocido y que ha sido usado en muchos casos para cuestiones de discipulado y evangelismo, pero hoy le daremos una aplicación con respecto a la autoridad. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí nosotros vemos varias cosas. Uno, la autoridad o potestad que les dada al Señor Jesús es presente y es un presente continuo. No es pasada, no es histórica, es actual, es para hoy,
para todo momento. No pasa el tiempo sobre la autoridad que le ha sido dada a Jesucristo. El cronos de esta tierra, sobre la autoridad o potestad ejercida por nuestro Señor Jesucristo, no pasa, sino que esta autoridad es eterna. 2, es sin límite, es plena, es completa, no es una parte, es toda. 3, es de influencia en todo lugar, en el cielo y en la tierra. ¡Qué bárbaro! Es una autoridad que asombra y maravilla, la autoridad que ejerce y que le ha sido delegada y dada a Jesucristo como el Hijo del Hombre y como el Hijo de Dios. Vamos ahora a Efesios, a la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 21. Y la Escritura nos dice así: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. ¿Sí? Esto está hablando, ¿sí? Y si nosotros leemos el 20 para que nos quede más claro, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Cuando alguien está sentado, está ejerciendo autoridad, y Jesucristo se sentó a la diestra de Dios Padre, y a la diestra de Dios Padre está ejerciendo autoridad. La autoridad o potestad del Señor Jesucristo es por encima de cualquier autoridad o potestad creada, sea angelical o sea humana. El Jesús es la punta más alta en cuanto a la autoridad. Él gobierna sobre todos y sobre todo lo creado. Su nombre, Jesucristo, se usa para ejercer la autoridad. No hay nombre con mayor autoridad o potestad que el suyo, y tiene validez en este siglo y en el venidero. Vamos ahora a ver qué aprendemos en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y dice la Escritura así: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza, es decir, rige, gobierna, manda, ordena. Todo principado o potestad del mundo es espiritual, de las tinieblas. Entonces, no se mueven los principados, no se mueven las potestades sin que sea dada orden por la cabeza, que es Cristo Jesús. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y nada sucede si la cabeza no tiene, en dado caso, un control de este mundo espiritual. Vamos a ver qué aprendemos con respecto a ese control. Vamos hasta Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y dice la Escritura: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que tiene las llaves tiene la autoridad. El que tiene las llaves tiene el control. El que tiene las llaves abre y cierra. Es decir, es el que tiene el acceso. Jesucristo tiene la llave, tiene la autoridad, tiene el control, el que abre y cierra. ¿Y qué es lo que él tiene por control? ¿En dónde ejerce su autoridad y su potestad? Dice que tiene autoridad, sí, de la muerte y del Hades. El Hades, que es el infierno, el sepulcro, el lugar a donde van los muertos, sí. Y esto derriba algo muy importante cuando en el mundo se cree que es el diablo el que tiene autoridad sobre el infierno, sobre el Hades. Nunca, no es así. La autoridad y la cabeza del reino es Jesucristo, y no Satanás, ni el diablo, ni sus ángeles, ni principados, ni potestades, ni gobernadores de tinieblas, de huestes de malicia en las regiones celestes, ni fortalezas. Vamos ahora a regresar un poquito a Primera de Pedro 3:22 y leemos. Y está hablando de que Jesucristo, leemos desde el 21, parte final, dice: por la resurrección de Jesucristo,
quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Por la resurrección que tuvo Jesucristo y el haber subido al cielo, él está a la diestra de Dios. Esto significa que está en una posición de autoridad de excelsa, una posición de autoridad suprema alta, y su autoridad entonces se vuelve irrefutable y definitiva. La sujeción a su persona es sobre la creación angelical y sobre la creación humana. Esto lo repetiremos en otros versículos para reafirmar este concepto de Primera de Pedro 3:22. Ahora vamos hasta Apocalipsis 12:10. Estamos hablando de la autoridad del Padre y de la autoridad que el Padre delegó y aún sigue en presencia del Hijo del Hombre, dando autoridad a Jesús, a Jesucristo, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos ahora hasta Apocalipsis 12:10. Y dice Apocalipsis 12:10. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y si nosotros vemos que la autoridad del Padre ha sido delegada a Jesucristo, también vemos que esta autoridad la está ejerciendo el Señor Jesucristo. Ellos son las dos fuentes de autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Y desde Mateo 28:18 ya estamos hablando de la autoridad de Jesucristo a la diestra de Dios y sentado en lugares celestiales. Esta autoridad vino del Padre. El Padre se la delegó al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Y ahora Jesucristo, ya estando glorificado y en su condición de Dios, también es fuente de autoridad y Él es el que delega autoridad. Vamos a Apocalipsis 12:10. Y dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, es decir, en esta tierra. Ahora nosotros vemos que se le reconoce a Jesucristo autoridad, o se reconoce la autoridad a Cristo, y esta queda totalmente probada cuando vemos que fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Es decir, la autoridad del Señor Jesucristo viene antes de la creación de la tierra y del hombre. Su autoridad o su potestad es eterna. Esto ya lo veremos cuando estudiemos un poquito de la autoridad que le fue delegada a Satanás y cómo hoy él tiene una porción de autoridad, pero no es la máxima autoridad. Siguen siendo las más autoridades el Padre de los cielos, nuestro Dios, y Jesucristo a su diestra, nuestro Salvador, Señor Rey y también nuestro Dios. Quiero dejar claro el significado de la palabra autoridad o potestad según lo que dice la concordancia exhaustiva de la Biblia de nuestro hermano James Strong. La palabra exousia significa privilegio, subjetivamente fuerza, capacidad, competencia, libertad, y objetivamente maestría. Concretamente se refiere a los magistrados, a lo sobrehumano, a los potentados, y es símbolo de control. Y finalmente es una influencia delegada. Se traduce como jurisdicción, como potestad, dijimos, y autoridad. Vamos a ver, como privilegio, que es el mayor privilegio que por la autoridad de Dios y de Cristo hemos recibido. Eso se encuentra en un pasaje muy evangelístico de Juan 1:12 y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué bendición! Soy hecho hijo de Dios. Tengo la potestad. Tengo la autoridad. Esto
me debe de llenar de firmeza, me hace estable, me da seguridad, certidumbre y produce, como más adelante veremos, en nosotros el fortalecimiento de nuestra fe. Ve como fuerza. Lucas, que ya hemos estado citando, 10:19. He aquí os doy potestad, autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Como fuerza nos da capacidad, nos da competencia, nos da libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy explicando el significado. Ahora iríamos a la maestría y ahora leeremos dos pasajes. El primero en Mateo 7, 28 y 29, que dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad exousia y no como los escribas. Y el otro pasaje que leeríamos es Lucas capítulo 4, versículo 32. Y dice la escritura: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Qué maestría tenía? Porque su palabra era con autoridad. Cualquiera que enseña con autoridad se hace maestro. Vamos ahora a ver como magistrados. Romanos 13, 3. Y dice la escritura así: porque los magistrados directamente no están para influir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Sí? Como en lo sobrehumano, vamos a Mateo 21, me acompaña, Mateo 21, versículos 18 al 23, y dice así: por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, ahí está la autoridad, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Más adelante explicaremos muy claramente esto de lo sobrehumano, que hace una conexión entre la autoridad y la fe, y de la fe también con respecto a la autoridad. Vamos a ver el otro, como potentado, Mateo 20, 25, aquí atrasito nada más, y dice así: entonces Jesús llamándoles dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Como potentado, ejercen autoridad, símbolo de control. Vamos ahora a Juan. Miren nada más cuánto estamos aprendiendo de la autoridad y de todo lo que significa símbolo de control en Juan 19, 10 y 11. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ahí está, la fuente de la autoridad viene de arriba, de Dios, viene del Padre, viene de Jesucristo. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¡Wow! ¡Qué bendición! Por último, influencia delegada, Mateo 8:9. Este después lo explicaremos ampliamente porque hay mucha bendición en este pasaje. Y dice así Mateo 8:9. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Vamos a ver ahora como jurisdicción, territorio al cual llego alcanza la autoridad. Ya le daremos otra aplicación a Mateo 28:18, y hasta dónde alcanza
su jurisdicción de la autoridad que tiene Jesucristo y que es dada a Jesucristo y ejercida y también delegada por Jesucristo a nosotros. Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, la jurisdicción es el territorio al cual llego, alcanza la autoridad. La palabra autoridad y la palabra potestad significan lo mismo en la traducción que se hacen o que se hace de las escrituras. Voy a dar un concepto de autoridad después de haber hablado con ustedes ya un poco acerca de la autoridad. Autoridad es la influencia delegada que viene del poder con que uno ha sido investido. Nos da la libertad de hacer y establecer una voluntad determinada, la cual deben de obedecer los demás y sujetarse a lo ordenado. Bien, seguimos enseñando. Quede claro que la autoridad procede de Dios y de su Hijo Jesucristo y que ésta ha sido delegada a los seres creados. El primero que estudiaremos como que ha recibido la delegación de autoridad y que la ha mal usado es a Satanás, al diablo. A él le ha sido delegada autoridad, la cual precisamente corrompió. Y nosotros vemos que esta autoridad es antes de que esta tierra, ya lo comprobaremos, fuese creada por Dios y antes de que el hombre fuese creado. Vamos hasta Job para ver acerca de qué acontecía en ese tiempo antiguo y vamos a estar muy atentos en lo que aprendemos de Job y iremos hasta el capítulo 1, versículos 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí estamos viendo que Satanás tenía que reportarse, estaba bajo autoridad, tenía que venir y dar cuenta y tenía que decir dónde andaba o qué claro vemos que él estaba bajo autoridad, pero también ejercía autoridad y venía a reportarse a su autoridad superior, en razón de que él era parte de la creación angelical y se le consideraba en ese momento como hijos de Dios. Comprobemos esto en Job 2, 1 y 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Esto confirma y comprueba que Satanás es un ser creado y que está sujeto a la autoridad máxima. En este caso, Jehová Dios o Jesucristo, él está sujeto, como ya vimos, porque Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades, del infierno, y no Satanás. Ahora nos iremos para explicar esto de que la autoridad dada a Satanás es muy antigua, y nos vamos hasta la palabra profética de Ezequiel 28, 13 al 17, y dice, en Edén, fíjese, ahí estaba, en el huerto de Dios estuviste, antes de que viniera la creación del hombre. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Desde el día que fuiste creado, repito 3 veces, desde el día que fuiste creado. Satanás es una criatura angelical, es un querubín. Querub sería en singular, querubín es plural. Hasta que se halló en ti maldad. 16 de Ezequiel 28. A causa de la multitud de tus contrataciones
fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Vean a dónde. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste el santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ve a dónde lo mandaron. Satanás fue creado por Dios antes del hombre, lleno de virtudes que le daban gran autoridad. Mal usó y corrompió su autoridad al llenarse de maldad y iniquidad. Pecó y fue echado del monte de Dios. Se le quitó la autoridad de pasearse en medio de las piedras de fuego y arrojado por tierra fue. Esto está mayormente descrito en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Leamos ese pasaje. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Qué específico es esta parte de la escritura? El cual engaña al mundo entero. Y dice aquí, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Él se llevó, según lo que está escrito, sí, la tercera parte de los ángeles del cielo, él se la llevó, sí. Qué triste condición. Y fueron lanzados fuera, arrojados con él a la tierra. El gran dragón ha conservado parte de la autoridad que le fue delegada, usado esta autoridad según Apocalipsis 12, 12 y 17. Vamos a ver el uso que él le da. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, este es Israel, y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, los israelitas, los judíos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora nosotros vemos que la autoridad de Satanás está mal usada y él abusa y muestra ira, enojo y enemistad, uno contra los moradores de la tierra y del mar, así también contra la nación de Israel y su descendencia, y en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, o sea, el cuerpo de Cristo, la iglesia verdadera, la iglesia del Dios viviente. Vamos ahora a ver qué aprendemos en Lucas 4, 5 y 6. Acompáñenme, por favor, y vamos a estar atentos qué dice la escritura. Lucas 4, 5 y 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Quién? El diablo. Y le dijo el diablo, y esto es en la tentación a Jesucristo, a ti te daré toda esta potestad, te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Una de las cosas es que el que tiene autoridad dispone qué hacer y indica sus órdenes y cuál es su voluntad determinada. Entonces, en la segunda tentación que Satanás hizo a Jesús, en ese momento el adversario, el diablo, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, a ti te daré toda esta potestad, autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Oh, qué tremendo. Esto es a causa de que el diablo está esperando que el hombre y aún la iglesia de Jesucristo se mantenga en pecado, y él entonces hace un acto de hurto diciendo que somos pertenencia y somos posesión de él, ¿sí? Y no tengo más que darles un versículo que se encuentra ya en Primera de Juan, y quiere acompañarme en el Primera de Juan, en el capítulo 3, vamos hasta allá, a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero el 8 dice, el que practica el pecado,
es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, el que practique pecado, el diablo busca y hace un acto de pertenencia, y por eso es que puede tener autoridad, en este caso, y sobre todos los reinos de la tierra, porque no hay hombre, ni hay justo que no peque. Vamos ahora a Juan 12:31. Vamos hasta ahora a leer qué aprendemos ahí acerca de esta autoridad que le fue delegada al enemigo. Y también cómo nosotros tenemos victoria sobre esta autoridad. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En el Kairos, en el tiempo de Dios, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es claro que esto en el eterno presente del Señor es ya un hecho. Satanás ha sido echado fuera, está desterrado, está arrojado. Vamos a Juan 16:11 para seguir probando todo esto. Y de juicio dice que el Espíritu Santo nos convencerá de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo, el Consolador, nos convencerá de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, es decir, condenado, ha sido hallado culpable. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y eso lo hemos dejado claro en nuestras predicaciones y nosotros lo hemos estado enseñando claramente, ¿sí? En la carta, ¿verdad?, que hay escrita al apóstol, por el apóstol Pedro, ¿sí? Y vamos a leer ese pasaje, ¿sí? Este encuentra en segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, el diablo, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, es un ángel que pecó, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Sí, muy bien. Entonces, por eso el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, porque están ya condenados, no han sido perdonados. Los pecados son perdonados a la creación humana y no a la creación angelical, porque hay gente que dice, vamos a pedir para que Dios perdone al diablo y a sus ángeles caídos. Esto no es así, porque no es la voluntad determinada por Dios, siendo Él la máxima autoridad, la cual nosotros debemos de obedecer. Vamos ahora a leer Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, el diablo, y él nada tiene en mí. Jesús, en su testamento final, antes de ser traicionado, herido y crucificado, nos explica que el príncipe de este mundo tiene y conserva autoridad en esta tierra, pero él dice, él no tiene nada en mí. Vamos ahora a Lucas 22:53. Me acompaña a Lucas 22:53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Está hablando en el momento que Jesús es traicionado por Judas y con los alguaciles. En aquella lúgubre noche viene y es aprendido. Cuando Jesús recibió esta traición y fue arrestado, en ese momento entró en acción la autoridad y la potestad de las tinieblas. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Hay más, pero pues estoy dando algunos versículos que te pueden ser de gran interés. Segunda carta a los Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, qué tremendo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él es el Dios de este siglo, el diablo, Satanás.
el que cegó el entendimiento de los incrédulos. Su autoridad está vigente. Su autoridad está vigente. Vamos a ver esto, según Efesios 2:2. Vamos hasta allá. La palabra de Dios predica mejor que yo. Y dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Su pueblo verdadero no estamos bajo su potestad y autoridad, ya que no seguimos la corriente de este mundo. Así sea, amén, entendamos. No sigamos la corriente de este mundo, porque es conforme al príncipe de la potestad del aire. Él se mueve en las regiones celestes, Él se mueve en los aires, Él se mueve en el primer cielo que vemos. Efesios 3:10, y dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, es decir, en el aire, ¿sí? Da a conocer la multiforme sabiduría de Dios, y a conocer que Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios, la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades. La autoridad que hemos recibido en el nombre de Jesucristo es por encima de la autoridad que ejerce el reino de las tinieblas. Fíjese, tengamos en esta hora el vivo deseo de usar la autoridad delegada a nosotros por Jesús y por el Padre que está en los cielos, porque está por encima de la autoridad que ejerce el reino de las tinieblas. Él hace muchas cosas que son milagros mentirosos y engaños, pero nosotros tenemos una autoridad mucho mayor y es por encima de la autoridad del reino de las tinieblas. Vamos a comprobar esto aquí en Efesios. ¿Y en dónde está esa lucha? Porque la autoridad y la obra de Satanás es vigente. Efesios 6:12-18. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Espíritu Santo nos motiva a estar alertas para enfrentar al enemigo que sigue activo en esta tierra, y a enfrentar también los enemigos que vienen con él, todos esos ángeles que cayeron con él y que tienen la labor de venir a dañar nuestra vida y de venir a dañar nuestra alma, nuestra mente o pensamientos, deseos, voluntad, emociones, sentimientos. Usemos la armadura de Dios diariamente. Vamos ahora a Colosenses 1:12-14. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, porque esa es la base por el cual Satanás quiere hacer una pertenencia y quiere declarar que somos suyos. El Padre nos ha hecho participar de la herencia de los santos en luz, bendito sea, sí, librándonos de la potestad de la autoridad de las tinieblas y trasladándonos al reino de su amado Hijo. Gracias, Señor, porque hemos sido trasladados al reino de luz, el cual nos redimió, gracias, con su sangre, nos compró con su sangre y nos perdonó nuestros pecados. Usemos de la autoridad de Jesús, la cual nos ha sido delegada. Bendito sea el nombre del Señor. Dejamos ahí lo que hemos explicado. Hay más en las Escrituras de la autoridad. En Apocalipsis hay una cantidad fuerte de demostración de esa autoridad que el diablo tiene, que Satanás tiene y sus huestes bajo esa autoridad que le ha sido dada y que también le ha sido dado
a esos ángeles caídos. Pero ahora vamos a ver con respecto a su pueblo, a su iglesia, a todo cristiano, a los santos. Jesús nos ha delegado su gran autoridad. Es tiempo de ejercerla y usarla a nuestro favor y para nuestro beneficio. Aquí me voy a entretener un poco largamente, precisamente de lo que venía yo diciéndoles al hablar de ese pasaje que para mí tiene gran enseñanza de autoridad y de fe en el capítulo 8 de Mateo, versículos que en este momento 9 y 10, y dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad, está sujeto, está bajo autoridad, entonces tiene autoridad. Y tengo bajo mis órdenes, ahí está la autoridad que él tiene, y digo a este es ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Si estamos bajo la autoridad de Jesucristo y Él nos delega su autoridad y la usamos continuamente, diariamente, ¿sí? Nuestra fe se multiplicará, se aumentará, será abundante en cantidad. Nuestro hablar y accionar, ¿sí?, de estar bajo autoridad y en el nombre de Jesús, nos dará una fe abundante. El uso de la autoridad delegada en el nombre de Jesús se vuelve un acto de fe. La autoridad ejercida da lugar a la fe y la fe nos lleva a la ejecución de la autoridad declarada. Vamos a Mateo 8:8. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Tenía la autoridad Jesucristo y mi criado sanará, y él también creía en esa autoridad porque estaba bajo autoridad. Sí, solamente di la palabra, eso es, y mi criado sanará, eso es autoridad. Él estaba bajo autoridad, él creía en la autoridad. Yo creo que estoy bajo la autoridad del Padre y del Hijo, y yo creo que estoy también ejerciendo autoridad. Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús dijo: ve y como creíste te sea hecho. La palabra dicha bajo autoridad delegada por Jesús da lugar a la fe, y creyendo será hecho. ¡Wow! Y recibiremos sanidad, milagro, prodigio, señal, maravilla, misericordia, gracia y amor en abundancia. Muchos le pedimos a Dios nuestro Señor Jesús: aumentanos la fe. Si usamos de la autoridad que Jesús nos ha delegado, nuestro decir se vuelve una declaración de fe. Recibiremos lo que se diga o lo dicho y vendrá. Esto queda plenamente probado y lo hemos estado estudiando, y vámonos hasta Marcos capítulo 11, 22 al 24. Y dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Aquí está la autoridad en la palabra. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creyendo, que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí? El círculo de victoria, esa autoridad en nuestro decir, da lugar a creer, a tener fe en lo que se dice, y lo que se dice será hecho. Ahí está en el decir la autoridad, y eso lleva a la fe o produce fe. Nuestra fe en su palabra nos llevará a ejercer, a usar de la autoridad que Jesús nos ha delegado. Es por eso muy importante que nosotros usemos de la palabra de Dios para ejercer autoridad, y entonces da lugar a la fe. Vuelvo a leer. Nuestra fe en su palabra nos llevará a ejercer, a usar de la autoridad que Jesús nos ha delegado. Eso es estar bajo autoridad. Yo estoy bajo autoridad, tú debes estar bajo autoridad, y da lugar a la fe que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso lo confirmamos y lo tenemos bien claro en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué conexiones, ¿verdad? Nosotros recibimos la palabra de Dios, reconocemos que estamos bajo autoridad, ejercemos
un decir de autoridad y de fe, y entonces vendrá. ¿Sí? Vamos ahora a explicar un poquito de Lucas 10, 19. Y estamos aprendiendo mucho de la autoridad y ahora vemos que hay una conexión con la fe en una relación muy, muy cercana. He aquí os doy potestad, dice, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza enemigo y nada os dañará. Sí, usemos de la autoridad que Jesús nos ha delegado para hollar serpientes y escorpiones. Vamos a ver qué clase de lucha nosotros tenemos de la cual nosotros nos debemos de librar, porque están viniendo muchas tentaciones, están viniendo muchos pensamientos, están viniendo muchos deseos a través de ¿qué? De nuestros sentidos. Vamos hasta 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3 y explicar algunas cosas. Pero temo que como la serpiente, ¿ve a quién? Con su astucia engañó a Eva, ¿sí? Aquí vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hoy la astucia de la serpiente que engañó, ¿sí?, a Eva, le hizo trampa, la sedujo completamente, lo hace a través de extraviar o tratar de extraviar nuestros sentidos. Son 5 nuestros sentidos: la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato. ¿Y qué quiere hacer con esos 5 sentidos? Extraviarlos de la sincera fidelidad a Cristo. El ataque sobre los 5 sentidos en nuestra vida es en las 5 localizaciones cerebrales en nuestro cerebro y está afectando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra alma. Es un bombardeo y misericordia que por los medios electrónicos de la comunicación, televisión, radio, internet, redes sociales y telefonía celular y lo que sucede en el diario caminar por este mundo, ¿sí?, lo que vemos y oímos, tocamos o olfateamos o gustamos, nos debe llevar al uso de la autoridad que Jesús nos ha delegado para tomar control sobre nuestros sentidos y de ninguna manera estos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo y a su palabra. En Lucas 10, 19, la autoridad que Jesús nos ha delegado produce 2 beneficios. 1, hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Y 2, nada nos dañará. Veamos, hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Hay promesas y el Señor quiere que ejerzamos esa autoridad. Es una gran autoridad y nos vamos hasta Marcos 16, muy conocido, versículos 17 y 18. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, porque es en el nombre de Jesucristo que ejercemos autoridad, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, tomaremos en las manos serpientes y nada nos dañará. ¿Por qué? Tenemos nosotros que saber que nuestra autoridad es un poder que hemos recibido, una capacidad, estamos investidos de autoridad que viene del cielo, del Padre y de Jesucristo. Y entonces también da lugar a intervenciones de parte del Padre. Vamos pues, y de Dios, hasta allá a Romanos 16, 20. Y el Dios de paz, ¿sí?, el príncipe de paz, el Jehová Shalom, el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La intervención del Dios de paz nos dará el ver que la autoridad superior de Dios aplastará en breve a Satanás bajo los pies del cuerpo de Cristo, de su iglesia, bajo nuestros pies por su propia autoridad y por su pura gracia. Es decir, nuestra autoridad está respaldada por la máxima autoridad, por una autoridad superior que está en todo lugar. Esta es la autoridad de Dios, el Padre y el Hijo Jesucristo.
nada nos dañará. Segunda de Corintios 2:11. Vamos hasta allá. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, ¿sí? Es decir, todos esos pensamientos que a veces vienen, se refiere a las maquinaciones. Algunos piensan que nadie puede meterse a nuestra mente y eso no es tal, porque Dios examina nuestros pensamientos, examina nuestra mente, nuestro corazón, y el enemigo puede meternos, el mundo puede meternos, mayormente, como vimos hace rato, a través de nuestros sentidos, y no debemos ignorar las maquinaciones. Hay muchas cosas que vienen y a veces decimos, quítate de mí, y nos referimos a algún pensamiento de maldad, de iniquidad, algún pensamiento no recto, desaprobado, a un camino torcido o perverso. Dios tenga misericordia, nada nos dañará y venceremos las maquinaciones del enemigo. Sí, vamos a volver a leer Efesios capítulo 6, versículo 11. Y dice ahí, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Entonces, Él está acechándonos, está al pendiente viendo qué hacemos, de tal manera que quiere tener la oportunidad de poder pues sacudirnos, de poder, como hace un ladrón, acecharnos, o un asaltante para robarnos o para hacernos daño. Entonces, el Señor nos invita a que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas 22:31. Vamos a regresar un poquito y hemos aprendido muchas cosas hoy acerca de la autoridad y que confío en el Señor que tú y yo podamos aprovechar y tener un cambio, y ya no olvidemos que tenemos que usar esa autoridad para beneficio a nuestro favor. Sí, Lucas 22:31. También dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Sí, nosotros aquí vemos que debemos romper con los pedimentos de Satanás que nos quiere zarandear como a trigo, y que esto trajo que 3 veces Pedro negara al Señor Jesucristo antes de que cantara el gallo y él quedara avergonzado, pero el Señor había prometido que en el 32, ¿verdad?, que él había rogado y que su fe no faltara. A veces tenemos que pasar por experiencias desagradables como estos pedimentos y somos zarandeados, pero el propósito que Dios ha tenido es que nosotros salgamos de ello y que nuestra fe no falte, sino al contrario sea fortalecida, y que aprendamos a usar de esa autoridad que da lugar a la fe y de la fe que da también lugar a la autoridad. Esto sucedió en Pedro cuando Cristo ya no estuvo en esta tierra y anduvo predicando el evangelio del reino y echando fuera demonios, sanando enfermos, resucitando muertos y limpiando leprosos y haciendo grandes milagros y maravillas en el nombre de Jesucristo. Vamos ahora a Mateo 10:1. Vamos hasta allá a Mateo 10:1, que es parte de nuestros textos, y dice la Escritura: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Usemos de la autoridad que Jesús nos ha delegado. 1. Sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. Lamentablemente, muchas iglesias y muchos siervos no creen que esto sea actual, lo consideran histórico, lo consideran un pasado, pero hoy con la Escritura en la mano vemos que esto permanece y que la autoridad que tiene el reino de Satanás es vigente, es para el día de hoy, y tenemos nosotros autoridad que nos ha sido delegada sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. 2. Para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Oh hermano, cuánto sufrimiento aún el pueblo de Dios está pasando, cuánto sufrimiento está pasando nuestro prójimo con estos de sanar toda enfermedad y tener autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Reduciríamos en este mundo los males mentales, emocionales, las adicciones, los vicios y también todo mal físico y corporal, enfermedades, dolores, dolencias, achaques, defectos, debilidades, faltas. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, usemos de la autoridad que Jesús nos ha delegado. Amén, amén y amén. Vamos ahora a Hechos 26, sí, vamos hasta allá, a Hechos 26, 18. Y dice la Escritura, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, de la autoridad de Satanás a la de Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Autoridad para cumplir una misión, en este caso a este siervo de Dios, Pablo, de conversión de las tinieblas a la luz, para llevar a recibir por la fe al Señor Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados, salvación del alma y vida eterna. Esta es autoridad que Jesús nos ha delegado para predicar el Evangelio del Reino. ¿Sí? Según Lucas 9:2. Ahorita lo leeremos, pero viene a mi corazón una preciosa y hermosa idea, ¿verdad? Que nosotros, los seres humanos y mayormente la Iglesia de Jesucristo, siempre estamos bajo autoridad. Bajo la autoridad del Padre, bajo la autoridad de Jesucristo, bajo la autoridad del nombre de Cristo Jesús. Y usamos de la autoridad que Jesús nos ha delegado, pero bajo autoridad. Y entonces podemos tener una palabra, un decir de autoridad que nos lleve a producir fe. Y la fe confirmada nos lleve a la seguridad de un uso más intenso de la autoridad que se nos da en el nombre de Jesucristo. Decíamos en esta hora que Jesús nos ha delegado su autoridad para predicar el Evangelio del Reino según Lucas 9:2. Y esto nos debe dar la certeza de que nosotros seamos testigos del Señor y prediquemos el Evangelio del Reino. Y dice Lucas 9:2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hemos recibido una autoridad para poder predicar el reino de Dios y para sanar a los enfermos. En esta hora estamos gozosos y queremos concluir este sencillo y hermoso mensaje sobre la autoridad, invitándote a que tú uses de la autoridad que Jesús nos ha delegado, una autoridad que viene de arriba, una autoridad que viene del cielo, como Jesús le contestó a Pilato: nada puedes hacer si no te hubiera sido dada autoridad de arriba. Nosotros hemos recibido autoridad de arriba, del Dios que es Dios en el cielo y en la tierra, y eso hemos recibido. Conclusiones: usemos y testifiquemos con qué autoridad y en qué nombre veremos y haremos milagros, prodigios, señales en favor de los necesitados. Vamos a leer Hechos 4, vamos hasta allá, me acompaña usted, versículos 7 al 12. Y dice: y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, ahí está el uso del nombre de Jesucristo para ejercer autoridad
de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué autoridad tenemos? Un Cristo vivo, un Dios vivo. Ahora nosotros estamos viendo claramente cómo aquí le preguntaron a Pedro con qué autoridad, con qué potestad y en qué nombre había hecho, qué nombre había usado, quién le había delegado, cuál era el nombre el cual él sentía que tenía la autoridad, quién se lo había delegado. Y él contestó muy claramente que es en el nombre de Jesucristo, el cual Dios resucitó de los muertos. No es de un muerto, sino de uno que vive por los siglos de los siglos. La autoridad que nosotros tenemos es de un Dios que vive por los siglos de los siglos, del Hijo del Hombre que vive, estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos, según dice Apocalipsis capítulo 1. Segunda conclusión, 1 Corintios 15, 24. Vamos a leerlo. Y dice la Escritura así: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Todavía hay tiempo para que usemos de la autoridad que Jesús nos ha delegado. El mismo Señor Jesucristo va a suprimir todo dominio, todo control, toda autoridad, porque acuérdense que el control es también símbolo de autoridad. Todo dominio, toda autoridad y potencia, es decir, toda fuerza. También acuérdese que autoridad es fuerza. Solo prevalecerá por la eternidad la autoridad del Dios uno vivo y verdadero, el Padre, el Hijo, Jesucristo, el Espíritu Santo. Amén. Padre, te agradecemos esta enseñanza que tú hoy nos has dado acerca de que usemos de la autoridad que Jesús nos ha delegado. Hoy no queremos hacer un lado ni olvidar lo que el Señor nos ha mandado, nos ha indicado. Y te pedimos perdón por no usar de esa autoridad continuamente, por no tener un decir que declare autoridad y que dé lugar a que la fe sea en abundancia, a que la fe sea en cantidad. Te rogamos, Señor, que tú confirmes, sea en esta hora otros versículos que vengan al corazón y a la mente de nuestros hermanos para que, impulsados, Señor, se animen y tomen la autoridad en su boca y en su decir, la ejerzan, y de esta manera empecemos a ver cambios en los escenarios y en las circunstancias que nos rodean. Ayúdanos, Señor, te rogamos, no nos dejes, necesitamos mucho de la autoridad que nos es dada en el nombre de Jesucristo y queremos usarla porque es una autoridad, como dijimos, en todo lugar, sin límite, actual. Es una autoridad que es válida, es conforme a la ley de Dios, es verdadera, es genuina. Danos el usar nuestra autoridad como debe de ser. Nunca mal usarla, nunca abusar de ella, nunca usarla para nuestros propósitos, ni para establecer una voluntad determinada conforme a nuestro corazón y conforme a nuestra opinión, sino siempre para establecer la voluntad determinada por ti y para honrar y obedecer tu palabra. Gracias por todo esto, yo te doy. Tú lo harás, Señor Jesucristo. Tú lo seguirás haciendo en el nombre de Jesús. Ahora, como tú nos has dado autoridad y precisamente es para sanar a los enfermos, sanar enfermedades y sanar toda dolencia y echar fuera demonios, hoy estamos tomando un decir
que habla de una palabra de autoridad y que estamos en esta hoy declarando para dar lugar a que esta autoridad produzca fe. Que en el nombre de Jesucristo, Señor, damos la orden. Séquese toda enfermedad y todo mal, toda dolencia, toda falta, toda anomalía, todo error en nuestros cuerpos, en el nombre de Jesucristo, y sean limpiadas, sanadas y quitadas toda clase de enfermedad, toda plaga, Señor, toda epidemia. Sea quitada, Señor, todo vicio. Sea quitado, Padre, todo aquello que en nuestra vida está trayendo daño a nuestro cuerpo y que también afecta muchas veces nuestra alma. Te rogamos, Señor, que nos des esa palabra de fe, ese decir de fe, porque si no dudamos y creemos, recibiremos y vendrá. Bendito seas por ello, porque tú hoy nos estás dando esa autoridad para sanar. Tú sabes que tenemos enfermos y tenemos gente aún en hospitales, en la iglesia. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú, Señor, traigas a bien sanarlos, mostrando tu gloria, Señor, y que estas cosas ya no tarden, Señor, sino que sean hechas en el instante, en el momento. En el nombre de Jesucristo ejercemos esa autoridad para sanidad de enfermedad, de toda enfermedad y de toda dolencia. Amén. Pero también tenemos autoridad para quebrantar el reino de las tinieblas. Ya vimos que Él tiene autoridad, pero que nuestra autoridad, cuando la usamos en el nombre de Jesucristo, es mayor, porque es como si Jesucristo estuviera y Él es la máxima autoridad. Y Él tiene la autoridad, tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y Él ha vencido al acusador de los hermanos, porque ahora ha venido la autoridad de nuestro Cristo. Y nosotros le hemos vencido también porque tú nos has limpiado con tu sangre y con tu palabra. Y no hay razón de que el enemigo nos reclame como pertenencia, como parte de su reino a causa de la práctica del pecado. Te rogamos, Señor, que nos des autoridad y en el nombre de Jesucristo estemos declarando que nosotros tenemos, como era nuestro versículo clave, ¿verdad? De Lucas 10:19, sí, que el Señor nos ha dado para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada nos dañará, y para declarar que tu intervención a causa de honrar tu autoridad es que el Dios de paz aplastará en breve bajo vuestros pies a Satanás. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Gracias por ello. Pero también tomamos autoridad para bendecir a tu pueblo. Y hoy declaramos que tú vas a llenar nuestras manos de gran bendición y de abundancia, y que nos vas a dar lo suficiente y abundantemente aún para compartir con nuestro prójimo, para suplir todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estamos certeros de que tenemos la autoridad y aún, Señor, en manera sobrenatural, sobrehumana, saber que tú nos vas a proveer para que no falte la comida, ni la bebida, ni el vestido, el aceite, y no falte el pan y el vino en nuestras mesas. Gracias, Señor, porque vas a bendecir nuestra entrada y salir, nuestra canasta y arteza de amasar, el trabajo de nuestras manos, y nos vas a poner por cabeza y no por cola. Bendícenos, Padre, con todo lo que necesitamos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por todo ello. Ahora, como acostumbramos cada vez que terminamos un mensaje, nos vamos a ir hasta allá a buscar la palabra que se encuentra en Números capítulo 6, versículos 24 al 27. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre, yo pongo el nombre de Jesucristo, que tiene toda autoridad sobre los hijos de tu iglesia, y yo los bendigo, y sobre tus
sobre los hijos que tienes en Israel, y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Padre, encomiendo todo en esta hora a tu gracia, porque lo que somos, hacemos y tenemos es por tu gracia, y todas las actividades seculares, materiales, familiares, individuales, matrimoniales, de negocios, Señor, eclesiales, ministeriales, religiosas y grupales, te las encargo para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes, para el sábado, declarando que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros para la realización de todas esas actividades, en el nombre de Jesucristo, para gloria del Padre eterno, nuestro Padre que está en los cielos, Padre nuestro Señor Jesucristo, para gloria del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Salvador y nuestra resurrección, nuestro sanador, y para dar gloria al Espíritu Santo, el Consolador. Amén.